ver. Si estás dispuesto a ver, Dios se va a mover. Uno de mis deportes favoritos es el boxeo. Me encanta ver el boxeo. Es un deporte de mucha disciplina. Es un deporte donde solamente los que son jóvenes y los que son fuertes, habilidosos y los que se preparan son los que son exitosos. Pero en esta ocasión quiero hablar sobre este boxeador, George Foreman. Si algunos lo conocen, George Foreman en 1972 ganó su primer campeonato mundial de peso pesado. Y lo interesante es que después, a lo largo de su carrera, a los 45 años, él ganó su segundo campeonato mundial de peso pesado en el boxeo. Y me impacta la vida de este hombre, porque si hay un deporte el cual puede ser exitoso cuando eres joven, es realmente el boxeo. Pero en esta ocasión, George Foreman se convierte en el boxeador más viejo. A los 45 años, él ganó su campeonato. Su primer derrota la experimentó en contra de Joe Frazier, y en su trayecto también peleó en contra de Muhammad Ali, que a muchos, si son fanáticos del boxeo, bueno, saben quién es Muhammad Ali. Estos boxeadores crecieron en una época donde siempre tenían que proyectarse como que eran asesinos, como que el más valiente, el más macho, el que tenga más músculo era el que era más exitoso. Y por lo regular ustedes han visto que hoy en día ya el boxeo no es lo mismo que era antes, ¿verdad? Siempre es saber quién habla más, los ponen de frente y se ven así y quieren derrotar a su contrincante. Pero lo interesante de George Foreman fue que una vez hizo una pelea de 12 asaltos. Muhammad Ali le quitó su cinturón y peleó y perdió contra él, pero el siguiente año George Foreman terminó en una batalla de 12 asaltos y terminó bien sangreado, terminó en la lona. Lo llevaron al camerino y dice George Foreman que él tuvo la visión de la muerte así en su cara, y él pensó que se iba a morir. Estaba viendo la entrevista de este peleador, y dice que Dios tenía una cita importante en esa derrota para él. Dice que él tuvo una visión y vio, cuando dice estaba en la lona, estaba tirado en el piso, yo vi que era Dios el que me estaba diciendo: George Foreman, levántate. Y en mi corazón yo quería ser ese hombre, ¿verdad? Macho, ser ese hombre fuerte que siempre he sido. Dice, pero yo sentía que era Dios el que me estaba hablando. Termina y despierta en el camerino y están todos preocupados. Perdió esa pelea, pero fue esa pelea y esa derrota el cual lo llevó a encontrar su propósito. Después dijo esto: volví a mi camerino, dice, luchando por mi vida. Y fue entonces cuando escuché la voz de Dios. Dice, estaba tratando de hacer un trato. Me acuerdo bien que esto lo hacía solamente por dinero. Y dice que Dios le decía: yo no quiero tu dinero, yo quiero tu vida. Y dice la historia que, como cualquier boxeador, dice, siempre tenemos que proyectarnos como que somos esta fuerza, esta fortaleza, intimidar a nuestro oponente. Dice, pero cuando tuve ese encuentro y esa visión de Dios en mi vida, dice, todo cambió. Empecé a hacer el boxeo diferente, empecé a tratar a mis contrincantes como cualquier otras personas. La habilidad de boxear se cambió y tenía paz en mi corazón. Después de cada pelea yo iba y felicitaba también al que derrotaba, o viceversa, también a los coaches. Había un sentir en mí porque yo sabía que yo me había encontrado con Dios. Si usted sabe e investiga, George Foreman actualmente es un ministro de Dios. Cuenta sus 70 años, él le pastorea una iglesia en Houston, Texas. Historia real. ¿Por qué digo esto? Porque hay un personaje en la Biblia el cual seguimos con esta serie de En el Desierto, y la semana pasada estuvimos viendo la historia de Moisés. Vimos el principio, cómo nació y cómo creció, los propósitos de Dios para su vida. Pero 40 años después han pasado y ya está muy viejo Moisés. A su edad de 80 años ya tiene otros 40 en el desierto. Vivió 40 en el palacio.
y ahora 40 en el desierto. Y digo esta historia porque honestamente, si Dios te va a dar una visión y Dios te va a dar propósito, a lo mejor tú pensarás, yo estoy descalificado, ya estoy viejo. Me encanta George Foreman porque dice su esposa que a la edad de 55 años todavía quería seguir peleando. Porque hay algo en ti que te da propósito, que te da el fuá, que te da la energía, que te dice yo puedo. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Dice que ese encuentro que él tuvo con el Señor lo alineó a los propósitos de Dios. Dice, si no he visto esa visión, no estuviese aquí. Gracias una vez más por estar con nosotros. Continuamos con esta serie que ha sido de bendición para mi vida. Y mi intención en esta tarde es motivarte a que te acerques más a Dios, a que Él nos hable a través de su palabra. Y yo quiero que vayan conmigo y vamos a leer el capítulo 3 de Éxodo. Y quiero que analicemos bien el capítulo 3, pero que veas con tu mente y con tus ojos. No tengas miedo a explorar, no tengas miedo a ver. Si hay un pensamiento el cual Dios te está hablando a través de la palabra, no tengas miedo a hacerlo highlight, porque Dios va a hablarnos a través de su palabra. Así es que sígame ahí donde está. Si tiene su Biblia, por favor. Yo sé que está muy oscuro, les prometemos que la próxima vamos a subir un poquito más la luz, pero por favor acompáñeme a leer esta escritura. Pero creo que debo orar antes de continuar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde el principio de la creación, Señor, tú has llamado al hombre, tú lo buscas, Señor, y tú lo encuentras, Padre. No es coincidencia de que estemos aquí, Señor. Anhelamos más de ti, Jesús. Queremos verte a ti en tu palabra. Habla en tu siervo, Señor. Espíritu Santo, no queremos hacer nada si tú no estás en este lugar. Bienvenido seas a nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, y aprender de ti. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir y ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de mis explotadores, he sabido de sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos y los geweanos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con la que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve pues, yo estaré contigo. Y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes, dice, servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés en letra grande, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre
se me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad he venido a visitarlos, he visto cómo los tratan en Egipto, y me he propuesto a sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz, y entonces tú y ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré, y entonces él los dejará ir. Y yo haré que los egipcios vean este pueblo con ojos bondadosos, para que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina y a quien viva con ella alhajas de plata y de oro y vestidos con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. La semana pasada estuvimos viendo el nacimiento de Moisés. 40 años se preparó con los egipcios, aprendió esa cultura, pero un error de traicionar a los egipcios y matar a uno de ellos lo llevó a tener que huir al desierto. Pasaron 40 años y ahora nos vamos a otros 40 años en el desierto. Moisés está en el monte de Dios, en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Está él ahí preparándose. La historia nos dice, y la Biblia lo relata, que este hombre, Moisés, se fue de tener todo a no tener nada. La palabra de Dios nos dice que él fue pastor de ovejas. Tan tristes, se sintió un loser, se sintió una persona con un trabajo diferente, quizás con miseria, quizás con un cambio en su vida que él no esperaba. Pero creo fielmente que Dios preparó su corazón, y el tiempo que él vivió en Egipto y ahora el tiempo que en el desierto para pastorear ovejas, Dios estaba preparando su corazón para tener the ultimate comeback. Porque todo pastor en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era como ser pastor, era como abominación a los egipcios. Era como lo más bajo, lo más bajo. Triste que las ovejas ni eran de él, eran de su suegro. Imagínate cuidar algo que no es tuyo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi suegro que me ayudó al principio cuando nos casamos yo y Cindy. Lo único que teníamos era mucho amor el uno por el otro, pero mi suegro nos ayudó bastante. Y yo creo que el suegro, que era Jetro, lo acomodó y lo vio. Y dice la historia también en el capítulo anterior, que ayudó a sus hijas y después se vino casando con la hija de Jetro, y pues lo acomodó. ¿Me entiendes? El suegro nos acomodó. Qué padre tener un suegro. A ver, levanten las manos si Dios te ha bendecido así con un suegro así. Nadie. Wow, right? Yo creo que yo quiero haber dicho: híjole, ya se ganchó a mi hija, ahora que pues ni modo a compartir. Pero es interesante porque los propósitos de Dios, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y así es Dios. El favor nos sigue. No es que seamos bendecidos, sino que tenemos más que eso. Tenemos el favor de Dios. Y Dios bendijo la vida de Moisés. Yo sé los pensamientos que pudo haber tenido Moisés. Imagínate Moisés teniendo en su cuenta de Facebook, en sus status: chavos, si saben de un trabajito, fui príncipe de acá de Egipcio, pues no, estoy acá ahorita en el rancho, pero estoy buscando pues algo acá, un trabajo de leyes. No apresuró el proceso del por qué. Se fue huyendo por su pellejo, ¿verdad? Para que no lo matara el faraón, porque imagínate, mató al egipcio, mató a uno de ellos, o salió corriendo. Pero aún así, cuando corremos, Dios nos encuentra.
porque los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Éxodo 3:2 nos dice, y vamos a regresar otra vez a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos enseñe, porque si alguien enseña es la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ver en Éxodo 3:2, dice: el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego a Moisés, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Interesante, Dios usa algo común de una manera poco común para llamar nuestra atención. Muchas de las veces tú y yo nos encontramos en una situación donde dices, es Dios, me está tratando de decir algo. Wow, tiene todo de Dios. A veces Dios te va a atravesar por un desierto porque está tratando de hablar. Y Dios usó algo muy común, que usa una zarza, un arbusto en fuego, para llamar la atención de Moisés. Lo interesante es, ¿cómo es que Dios llama? ¿Cómo es que Dios captura tu atención? En el momento del desierto, en el momento de algo que es fuego y te consume por dentro. ¿Qué es que Dios te dice e ignoras porque no quieres ver que es Dios? Y cuestionas y dices, ¿es Dios? Claro que es Dios. Porque Dios también nos habla en el desierto. Dios nos habla en medio de la necesidad. Dios nos habla en tiempos de aflicciones. Dios nos habla. Es intencional con nosotros. Él nos manda una señal donde es Él obrando en nuestras vidas. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Jesús era una persona común y como nosotros. Pero lo interesante es que lo poco común que era el Señor es que Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Antes la gente moría crucificado y era común que la gente muriera. Pero lo poco común de Jesús es que Él entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y lo poco común es que Él resucitó de entre los muertos. Por eso es que Dios usa algo común para llamar nuestra atención. Porque así es Dios. Sus planes son mejores que los tuyos y los míos. Mientras meditaba en la vida de Moisés, me ponía a pensar en mi vida. El Señor buscaba dentro de mi corazón. Recuerdo bien que por 13 años yo tenía un trabajo, trabajando en una secundaria. Este trabajo, créanme, se los digo ahorita, I hated it. Este trabajo, mi posición era ISS teacher. ¿Y quién creen que me acomodó ahí? El suegro. ¿Te acuerdas con Mr. Both? El suegro, ISS teacher. Era maestro de lo peor de los estudiantes en una escuela. Si alguien se portaba mal, llévelo con Mr. Ríos, que él lo arregle. Yo de veras que sentía que era un castigo, mano. Porque estos estudiantes eran rebeldes, eran pandilleros. Algunos de ellos no les gustaba hacer nada en el salón. Sentía que era un tormento porque tenía un radio y me decían, Mr. Ríos, there's 3 students going your way, sir. Please keep them there all day. Y yo como que, Señor, qué castigo esto, ¿qué hice, Señor? Y el suegro me consiguió ese trabajo. Si me está viendo, a lo mejor me está viendo el suegro. Pero no entendía los propósitos de Dios para mi vida. Después fue una temporada de mucho dolor y sufrimiento, pero recuerdo bien que el siguiente año había meses que no me mandaba ni un estudiante. Y yo me levantaba el cuello y decía, es que se están portando bien. Y luego ya nomás me miraba a mi jefa y me salía a pasear el pasillo. Y ¿quiere clientes? Yo le consigo. No, espérate. Como que ser ISS teacher, el Señor me enseñó a ver el corazón de esos estudiantes, que yo me convertía en padre para ellos, los animaba y hasta a las maestras les daba consejería. Es que, profe, ella le digo, es que él me dijo que usted nomás llega al salón y le dice, ¿tienes lápiz? No tengo lápiz, vete con Mr. Ríos. Le digo, usted tiene 30 estudiantes, le decía la maestra, una de las maestras, usted tiene 30 estudiantes y uno que le hace la vida de cuadritos, usted
lo echa afuera. Nunca sabe, a lo mejor ese es el estudiante que usted necesita para ser una mejor maestra. Y la razón que digo esto es porque jamás iba a entender yo que esos 13 años el Señor me estaba preparando para ser pastor de jóvenes. Y el Señor me enviaría desde Eagle Pass a Colorado para ser pastor de jóvenes y entender el corazón de esos adolescentes. Lo que quiero decirte es que los propósitos de Dios son más grandes y mejores que los tuyos. Y donde sea que tú estés ahorita en este momento, Dios lo que tú quieres es que seas agradecido. Si tienes trabajo, dale gracias a Dios por tu trabajo. Pero es un cambio de perspectiva. Aprendí a tener tiempos de intimidad con Dios en ese salón cuando yo no tenía estudiantes. Me ponía a leer la Biblia. No debía de tener la Biblia en la escuela pública, pero yo me la llevaba, escribí canciones. Tenía tiempos de intimidad, pero uno no sabe lo que Dios está haciendo, porque yo pensaba que ese trabajo era una miseria, o sea, que era miserable. Estamos viendo aquí que Moisés, chécate, que Dios estaba tratando de llamar la atención de Moisés y hacerle ver. Y casi estoy pensando que Moisés no se esperaba ese encuentro con él. Dice Éxodo 3:4, dice: entonces dijo, voy a ir y ver esta grande visión, porque es que la zarza no se quema. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. No fue una voz de estruendo donde lo iba a espantar. Moisés. Le dijo 2 veces, Johnny, le dijo: Moisés, Moisés. Cuando alguien te llama 2 veces es que te conoce. A veces me toca estar en público y oigo que Juan, y voltean como 20, y yo también volteo, pues ¿cuál es? Porque pues Juan es un nombre común. Pero cuando te dice Juan Pablo, JP, soy yo, es que alguien te conoce. Dios conocía a Moisés. Y quizás fueron 40 años en el desierto. Dices tú, ¿por qué no se le apareció 2 años después? Porque los propósitos de Dios son mejores. Y estaba preparando el corazón de Moisés. Fue pastor de ovejas, provee, protege y persigue. Y le dio un poquito de humildad para decirles: a ver, primero te tengo que enseñar el corazón del pastor, porque el corazón del pastor es donde está el corazón de Dios. ¿Cómo es que iba a regresar y darle esta tarea de sacar al pueblo de Israel? Primero tenía que trabajar tu corazón. A lo mejor Dios ahorita donde estás está trabajando tu corazón. No te aboraces, no te desesperes. Vive en el proceso de Dios, porque los planes de Dios para tu vida son mejores que los tuyos, Beto. Créelo con todo tu corazón. Yo esperé 13 años, Moisés 40. Yo no sé cuántos tienes que esperar, pero gózate porque Dios está contigo. ¿Ok? Y todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Moisés vio, y entonces Dios habló y Moisés cayó. Muchas de las veces nosotros estamos hable a Dios diciendo: quiero esto, quiero lo otro, quiero Señor, dame esto, quiero un trabajo, quiero eso. Pero jamás estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dios quiere que escuchemos su voz. Y no quiere decir que cuando Dios no habla, no quiere decir que Él no está obrando. Él está activamente trabajando en tu vida. Él está obrando en tu vida. Sabes, cuando nos alineamos con Dios y escuchamos su voz, entonces podemos escuchar lo que siempre el Señor ha querido decirnos. Estoy seguro que ese fue el encuentro de Dios para Moisés. Lo hizo con Abraham. Lo hizo con el apóstol Pablo, el camino a Damasco. Lo hizo con Moisés. Dios siempre prepara un encuentro para nosotros. Quizás el encuentro de Dios para tu vida es esta noche, para recapacitar y despertar que estás viviendo bajo tus propios sueños egoístas y no estás buscando los propósitos de Dios. Yo no estoy diciendo que todos tienen que ser pastor. Lo que estoy diciendo es que alinees tu propósito
con los anhelos de Dios para tu vida. Si Dios te llama a ser doctor, que Dios se glorifique ahí donde estás. Si Dios te está llamando a ser maestro, que cuando vean a esa maestra ama a Dios. Si Dios cualquier posición que Dios te ha dado, que la gloria de Dios brille. Que muchos sean inspirados, atraídos para buscar de Dios y digan: yo quiero lo que Él tiene. Se ríe todo el tiempo. Míralo, está loco. Le va mal y una sonrisota como que sin nada. Es que tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas. Decía Jairo, yo creo que si alguien entra es loco. Sí, qué bueno que digan que somos locos. Locos por Cristo. Locos por Cristo. Moisés vio y entonces Dios habló. Sabes, entrar a tu llamado significa obedecer a Dios. Dios no te va a decir que, no te pide que hagas algo sin conocerlo. Y el llamado viene después de encontrarte con Él. Imagínate ser el CEO de la empresa Canon de cámaras, que es una de las mejores, podemos decir. The best of the best. Yo tengo una cámara Canon, pero yo no conozco al CEO. Jamás lo voy a conocer. Consumo su producto y casi me quedo pobre y peleo con mi esposa porque no me deja comprar la cámara que sale, la última. Pero imagínate conocer a Jesús, el cual te llamó a tu propósito. Moisés conoció a Jesús, se encontró con Él. Yo prefiero ser de la empresa de Jesús, trabajar para Él, que trabajar para alguien que no conozco. Dios tiene propósitos que cumplir para nosotros. Fuimos hechos, formados. Hizo al hombre conforme a su imagen y sabía qué necesitaba. Pero desde el principio desde Abraham, desde Adán, el Señor sigue persiguiendo nuestros corazones. Y Él lo que quiere como iglesia es que cada domingo nosotros tengamos un encuentro con Él. Si somos honestos con nosotros mismos, muchas de las veces venimos y perdemos el tiempo. Porque en nuestro corazón no está encontrarnos con Dios. En nuestro corazón a algunos les está ruñendo las tripas hoy porque están pensando que van a comer después de la reunión. Mas sin embargo, si vinimos con ese corazón de encontrarnos con Dios, Dios te da una hambre espiritual y Dios bendice siempre el hambre espiritual de sus hijos. Si tú quieres conocerlo y saciarte de Él, Él va a bendecirte. ¿Entienden lo que quiero decir? Es que Dios ha preparado un encuentro para nosotros hoy, esta tarde. Éxodo 3, 5, 6 dice: el Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Hay una diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Y la presencia de Dios necesita reverencia. Moisés se dio cuenta que era Dios. Y Dios le dijo: soy yo. Quítate las sandalias de tus pies, quítate los guaraches, porque quiero que pises la tierra y te des cuenta que esta es tierra santa. Cuando venimos a la presencia de Dios, ¿está en tu corazón que este es un lugar santo y de encuentro? ¿O realmente estás así como en la incógnita de que no quiero ahí? Te digo una cosa: ustedes, los que se sientan enfrente, son los que reciben las primicias. Los que se sientan atrás, no se crean, no está allá. No, pero cuando amas a Dios, quieres estar en la presencia de Él. Yo soy bien distraído y si me siento allá donde están, jamás voy a poner atención. Pero cuando me siento enfrente, digo: Señor, aquí one on one contigo, Señor, hasta que me llegue la saliva del que está predicando. Pero lo que les quiero decir es que Dios tenía preparado ese encuentro con Dios y le dice: quítate las sandalias de tus pies. Dice, y también le dijo en el versículo 6: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. 23 veces menciona la palabra de Dios, 23 veces dice la declaración: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo es que está tu corazón en este momento?
¿Qué has visto? ¿Qué visión te ha dado Dios para atender al llamado de Él? Dios quiere encontrarse contigo hoy, porque quiere estar contigo cara a cara y decirte: estoy contigo aquí. Aquí está la presencia de Dios. Quítate las sandalias. Sabes, estar en la presencia de Dios requiere humildad. Dice: si mi pueblo se humillare, sobre cual invocaren mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaron de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si hay algo que Dios ve en un cristiano es la humildad. Segunda de Crónicas 7:14 es ese versículo. Estar en la presencia de Dios requiere humildad. ¿Cuál es tu respuesta a la presencia de Dios en esta tarde? ¿Cuál es la zarza en tu vida que Dios te ha puesto y que sigues ignorando? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el desierto que estás atravesando? Pero lo ignoras. Porque tú y yo sabemos que ante Dios no podemos ocultar nada. Quizás tu zarza para ti es un problema familiar, una enfermedad, una situación difícil que no puedes llevar y sigues cargando. Quizás tu zarza para ti es la frialdad de espíritu que tienes, que estás enfocado en todo lo terrenal y no hay nada de Dios en ti en este momento, y estás simplemente en la monotonía. Ya no hay ese fuego, ese deseo de buscar de Dios. Simplemente no hay por qué vivir. Quizás te sientes como Moisés en el desierto: ya estoy bien viejo, ya lo que me gusta es venir al aire acondicionado y pues disfrutar el fresco de la iglesia, y pues no hay nada que hacer los domingos. No. Estamos aquí porque Dios tiene planes para nosotros que cumplir. Cada persona aquí que está aquí, Dios tiene planes que cumplir. Tienes desiertos que vivir, tienes zarzas que luchar, tienes un llamado de Dios especial para tu vida. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3:7 que después le dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus opresores, explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarnos de los malos egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena. Dios le empieza a dar una tarea a Moisés. Y no es hasta que él se encuentra con Dios personalmente y tiene ese encuentro personal cuando él está listo para obedecer. Porque si estás dispuesto a obedecer, entonces Dios se va a mover. Dios no le dio a Moisés un nuevo plan. Moisés siguió corriendo y Dios llamó su atención. ¿Por qué? Porque quería cumplir el propósito de Dios. Te digo una vez más, te sientes incapaz, hasta el punto en que pregunta a Moisés y le dice: Señor, ¿quién les digo que me envía? Yo ya soy viejo. Imagínate Moisés regresar a los egipcios todo arrugado, con barba. O sea, ya no se veía como el rey que era antes, con el bastón, viejito. ¿Cómo están, pueblo? Los vine a sacar. ¿Quién eres? ¿Eres tú, Moisés? El que le reconoció fue su hermano. Pero dice la Biblia que él ya era grande de edad, 80 años habían pasado. Wow, regresó. Y tuvo dudas e incertidumbre y se sentía incapaz. Pero le dijo: yo soy el que soy. Y la señal es que yo voy a ir contigo. Porque cuando Dios va contigo, yo prefiero estar del lado de Dios que ir solo. Yo creo que también Moisés pensaba: pues si voy, Señor, me va a dar cuello el no, vas a ir, le dijo, vas a ir delante de ellos. Vas a ir y vas a tomar a los ancianos y te vas a poner de enfrente el cara de Faraón y vas a decir que libre a mi pueblo. ¿Sabes? Porque los planes de Dios son perfectos y Dios, no importa la edad que tengas, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida y Él tiene planes. Si estás dispuesto a obedecer, Dios se va a mover. Éxodo 3:14 dice: Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy.
Y concluyo con esto. Si no hay fuego, no hay altar. Si no hay fuego, no hay altar. Y si no hay altar, no hay encuentro. Y si no hay encuentro con Dios, Jason, no hay propósito. Tiene que haber un encuentro con Dios.